El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Un saludo de verdad muy cordial, muy especial a todas nuestras amables personas que están siempre en sintonía. Esas personas que hacen parte de esta audiencia y de esta familia del Camino de la Felicidad. Les recuerdo que este es un espacio que realizamos en la emisora Cascada Estéreo del municipio de Cocorná, una emisora comunitaria para los que de pronto nos escuchan en otras plataformas, emisora comunitaria de Cocorná, Antioquia, en Colombia, en este rinconcito, en este paraíso maravilloso que Dios nos dio la oportunidad de nacer en él, vivir en él, disfrutar en él. Y bueno, para todos y cada uno de ustedes, de verdad que un saludo muy especial. Es maravilloso saber que hay tantas personas que nos escuchan, que han hecho pues parte de su vida este programa. Ya saben que hay dos horarios aquí en la radio, 5 de la mañana y 11:30 de la mañana. Normalmente el programa lo grabamos a las 5 de la mañana y lo repetimos a las 11:30 de la mañana. Hay ocasiones en que simplemente no tenemos la posibilidad de realizarlo, también es válido, pero en aquellas oportunidades en que lo realizamos, pues ya saben que inmediatamente se va a nuestras plataformas, a nuestro iVoox del Camino de la Felicidad, a nuestro YouTube, a nuestro Facebook, y que a través de esas plataformas y de nuestras redes sociales, pues también ustedes pueden seguir nuestro contenido, llegar a él y disfrutarlo, por supuesto. Entonces pues hay diferentes maneras de acceder a este contenido y en cualquier momento que lo escuches pues es válido. Puedes incluso ir, mirar otros contenidos que tenemos demasiado contenido y vamos a ir actualizando en nuestras plataformas digitales todos los contenidos del Camino de la Felicidad. Incluso estamos ya montando algunos programas de lo que nosotros decimos los programas viejitos. Estamos primero montando todos los programas de este 2021 y posteriormente pues estaremos montando todos los programas previos que habíamos realizado en otras temporadas. Cada año lo consideramos una temporada del Camino de la Felicidad. Bueno, sin más y agradeciéndoles esa sintonía, les recuerdo que si ustedes quieren hacer parte de esos grupos de difusión de nuestro programa, nos pueden escribir más bien a nuestra radio, pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes, solicitarnos que los ingresemos a nuestro grupo de difusión. Pueden escribir al WhatsApp que tenemos del Camino de la Felicidad, es 313-680-2965, un WhatsAppcito donde simplemente digan quiero hacer parte del club de oyentes y los agregamos a nuestro grupo de difusión y así todo este contenido les llega a diario. Entonces de verdad que vale la pena y agradecerles pues por eso. ¿Qué les cuento? Hoy vamos a hablar un poco del tiempo. Bueno, hemos venido hablando de un montón de historias de superación, de historias de crecimiento. Creo que nos hemos entretenido con esas historias, con biografías, además de grandes personalidades pues, que han pasado por la humanidad, otras personalidades muy cercanas, en fin, personas que tienen para contarnos y para demostrarnos con su vida acerca del crecimiento, de la superación, del emprendimiento, de tantas cosas bonitas que abordamos en nuestro programa. Y hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención, que pues todos, en todas esas historias, en todas esas biografías y en todos esos contenidos uno se encuentra y es el manejo del tiempo. Uno siempre, cuando escucha historias de crecimiento, de superación, historias de éxito, uno dice, carajo, ¿cómo hace esta gente para hacer tanto? ¿Cómo hace esta gente para lograr tanto? ¿Cómo hace esta gente para sacar tiempo para hacer X, Y, Z cosas? Y son una cantidad de temas y de cosas que se realizan. Entonces uno dice, ¿pero cómo hacen? Entonces me agrada mucho el tema del tiempo, cómo se maneja el tiempo, cómo se gestiona el tiempo. En alguna oportunidad hablábamos también de esta administración del tiempo. Y hay 50.000 formas de administrar el tiempo. Estos días, en medio de todo eso que uno lee y que escucha, pues me encontré los 4 secretos para concentrarse mejor, que tiene que ver precisamente con ese tema del tiempo. Estos secretos se los escuché a Nir Eyal, me llama muchísimo la atención, de verdad los recomiendo, y hoy voy a tratar de transmitir un poco
esas ideas generales que da este hombre acerca de cómo administrar un poco el tiempo, porque tiene que ver eso, ¿no? El tiempo y el manejo del tiempo tiene que ver con el enfoque, tiene que ver con la concentración, con cómo me concentro y cómo administro cada momento y en cada cosa que realizo. Entonces, de alguna manera es para aprender acerca de eso, del manejo del tiempo, de mejorar el enfoque, de mejorar las rutinas y los hábitos que tenemos a diario, de ir superando las situaciones, de estar presentes, que recordemos que estar presentes significa a conciencia donde estoy, no haciendo algo aquí pero con la mente distraída, con la mente ida a otro lado. Entonces, este hombre crea una palabra que se llama indistraíble. Dice él que esa es la habilidad del siglo, que es la habilidad del siglo XXI, porque de alguna manera todo lo que nos rodea, y muy especialmente el tema tecnológico, sin satanizarlo, ¿no? Sin volverlo algo pecaminoso, decir que eso es malo, pues está hecho para distraernos y esa es su función y con eso es que venden y es válido. Pero está hecho para eso, para entretenernos y distraernos. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de bloquear un poquito eso y no distraernos tanto? Lo primero que tenemos que decir, bueno, hay una frasecita siempre antigua que hablamos, que es que el tiempo es oro y el que lo pierde, pierde un gran tesoro, dicen por ahí. Es una frase que todos escuchamos. A mí me llamó algo la atención para hablar de esto, y es la frase de la que habla Paulo Coelho. Que Paulo Coelho dice: cuando se repite un error, ya no es un error, es una decisión. Entonces, en muchas ocasiones nosotros repetimos la distracción, ¿sí? Nos dejamos distraer, ya es porque queremos, ya no podemos decir que es un error. Ya lo que hacemos, pues simplemente lo estamos haciendo por gusto. Aquí viene lo primero. El tiempo tenemos que tratarlo como una de nuestras mayores riquezas. Y en ese sentido, tenemos que decir que todos somos igualmente ricos. En el tiempo es en lo único en que nadie nos tiene ventaja. Ojo, usted puede encontrar cualquier tipo de gente con cualquier tipo de cantidad de dinero, con cualquier tipo de cantidad de éxito, con cualquier tipo de cantidad de cosas. Y está bien, usted lo encuentra. Pero esas personas tienen exactamente el mismo tiempo tuyo. Tienen 24 horas al día. Esa es la única diferencia está en cómo administra usted esas 24 horas al día. ¿Cómo administra usted ese tiempo que la vida le da día a día? Ahí está la verdadera pregunta. ¿Cómo lo administra? ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo lo maneja? Y la cuestión tiene que ver en qué he decidido hacer y si efectivamente le he dedicado X tiempo a eso que he dicho que voy a hacer. Entonces hablemos de lo que significa esto. Primero, hablemoslo en definición. Acción. El hecho de simplemente hacer, ¿sí o qué? Acción. Hacia un lado, hacia un extremo de ello está la tracción. La tracción, ¿sí? Ustedes han escuchado el concepto de tracción animal, ¿cierto? Que tiene que ver con quién mueve qué. Hace tracción, es decir, hay movimiento, hay acción. Lo otro, lo contrario a eso, es la distracción. Es decir, no hacer tracción, no hacer nada. Distracción, ¿sí? Es como coger los animalitos, voy a colocar el ejemplo muy local de una ramada, y en vez de poner los caballos a andar al derecho para que hagan tracción, a ponerlos al revés y simplemente no hacen nada. No me sirven para nada porque no están haciendo tracción, están perdiendo el tiempo. Algo parecido entonces con esa definición es lo que pasa entonces con nosotros. Y para eso hay unas cosas que llamamos detonantes internos y otras cosas que llamamos detonantes externos. Los detonantes internos es el 90%, los externos son solamente el 10%. Es decir, cuando usted se quiere distraer o cuando usted se distrae, lo que lo motiva a esa distracción, lo que lo lleva a esa distracción es más lo interno que lo externo, como casi todo en la vida. Es más importante lo que hay adentro que lo que hay afuera. Entonces usted puede echarle la culpa a las redes. Jue madre, es que me puse a ver el WhatsApp, los estados de WhatsApp, el Facebook, el Twitter o que sea, y me quedé ahí, me entretuve. Ustedes han visto que cuando usted empieza a ver redes sociales, es muy posible que sin darse cuenta a ustedes le pasen allí tranquilamente
1, 2, 3 horas y ni cuenta se den. Entonces, ese es el detonante externo. El celular, por ejemplo, las redes, pero usted está permitiendo que eso pase, ¿sí? ¿Qué pasa? Cualquier acción que usted vaya a realizar en la vida puede ser entonces tracción o distracción. Y hay un engaño en el que todos caemos. Listo, lo voy a colocar desde un ejemplo un poco desde oficina, para que de pronto la gente me entienda. Luego lo voy a poner en un ejemplo de casa, para que también tratemos de identificarnos en esos puntos. En la oficina es muy común, por ejemplo, que entremos en el engaño de priorizar lo urgente sobre lo importante. Por ejemplo, estoy y sé que tengo que llegar a hacer un informe, colocando cualquier ejemplo. Tengo que hacer un informe, yo tengo que hacer un escrito, en el caso, por ejemplo, de lo que yo hago, que entonces tengo que hacer de pronto un artículo o, en fin, escribir algo. Y sé que tengo que sentarme a hacer eso. Y voy, me siento efectivamente, sé que tengo que hacer, no sé, de pronto unas facturas, alguna cosa administrativa, no sé qué. Y me siento, pero entonces digo, no, pero antes de ponerme a hacer eso, venga, yo reviso el correo. No, pero entonces venga, antes de hacer eso, me mandaron un mensaje, venga, yo miro. Y entonces me llega un mensaje al WhatsApp, por ejemplo, y empiezo a contestar el WhatsApp, y llega otro mensaje, contesto el WhatsApp, y dele, y aparecen un montón de cosas urgentes. Oiga, que lo necesitan de tal parte, oiga, que llegó esto, oiga, que pasó lo otro, y empiezo a tener un montón de factores de distracción, porque me puse a revisar. Antes miremos qué pasó en las noticias, vamos a ver entonces qué está pasando en el mundo, voy a mirar en el Twitter a ver qué es lo que está pasando, voy a mirar en el Facebook, en fin, y empiezo a entretenerme, a distraerme con lo que pasa allá. ¿Ven? Una de las cosas que más distrae son las benditas notificaciones del celular. Y voy a irme al caso de la casa, por ejemplo. Entonces estoy en la casa, sé que voy a colocarme en el papel de una mujer, por ejemplo, que tiene que hacer su comida. Entonces la mujer va, sabe que se tiene que poner a las 10, 11 de la mañana a hacer el almuerzo, no sé. Pero en vez de ponerse en eso, ve que le llega una notificación, le escribió a alguien o la llamó a alguien, empieza y se distrae, la cogen a las 11:30 y después a correr, ¿sí?, sobre el tiempo a hacer el almuerzo. ¿Cumple? Sí, cumple. Pero se distrajo un rato, perdió, entre comillas, una cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque se dedicó quizá a hacer lo urgente sobre lo importante. Aquel que estaba en la oficina sabía que lo importante era sentarse a hacer el informe y sin embargo se distrajo con lo urgente. Es que tengo que mandar este certificado que me lo están pidiendo urgente. Es que tengo que mandar esta cotización que me la pidió urgente fulano. Es que le debo tal cosa a tal otra. Es que me comprometí con él y usted se distrajo, ¿sí? Entonces, básicamente, la distracción significa hacer algo que estaba fuera de lo programado. Usted tenía una programación, hizo algo que no estaba dentro de lo programado. Usted tenía que arreglar la casa y se sentó a ver televisión, hizo algo que no estaba dentro de lo programado. Eso es simplemente. Ahora, también por eso es tan importante distribuir el tiempo en todas las cosas. Y en esa programación tenemos que incluir aquello de no hacer nada, que también tiene que estar programado. Yo tengo que decir, el día tal, X día, voy a dedicarme a no hacer nada. Voy a dedicarle ese día simplemente a mi familia, a mis hijos, a mis propias cosas, a leer, a lo que a mí me guste. Me voy a dedicar a eso. Entonces, yo puedo decir simplemente, hombre, voy a dedicarse. Lo programo, ya. ¿Qué sería la distracción en el caso de lo programado a no hacer nada? Programé no hacer nada y me llegaron un montón de cosas y salí a hacerlas. Me distraje de lo que estaba haciendo, del juego con mis hijos, de lo que sea, o de la lectura, porque me llegó una notificación y me dicen que tengo que ir a sacar X cosa, X papel urgente. Entonces, como hice lo que me estaba programado, eso es distracción. Quiero ponerlo así en ejemplo para que podamos entender un poquito. Entonces, a partir de ahí, hay una cantidad de cosas. ¿Qué sucede con la distracción? Normalmente, la distracción sucede cuando tú quieres escaparte a una cantidad de emociones. Tú estás lleno de emociones todo el tiempo. Entonces, digamos que tú tienes sensaciones de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, cualquiera de ellas. Usted está preocupado por algo y la distracción es la forma de escapar de esas emociones. Siempre que usted se distrae, está tratando de evadir las emociones, ¿sí? Es que estoy estresado, estoy preocupado, estoy triste y me distraigo para tratar de volármele a eso. Esa es la forma, ¿sí? Entonces, primero que todo, y me gusta mucho esta frase, para administrar el tiempo es necesario administrar el dolor. Administrar el dolor significa ser consciente de esas emociones, del estrés, de la ansiedad, de la incertidumbre, de la preocupación y enfrentarla. Administrar eso. ¿Para qué? Para que eso no te saque de foco.
Ahí está el bendito secreto de las personas que salen adelante, de las personas exitosas. No es más, es que son capaces de administrar su dolor o de administrar sus emociones. Entonces, a eso le llamamos la gestión, la administración de las emociones. Eso es lo que llamamos personas emocionalmente inteligentes, capaces, es decir, que son capaces de controlar sus emociones para que no lo desvíen de su foco central, de su, de su enfoque, para que no lo desvíen de su enfoque. Saben lo que tienen que hacer y no se dejan llevar de las emociones para distraerse. Porque es muy fácil, eso nos pasa a todos, yo el primero, que tenemos algo que hacer, pero ay, no, qué pereza, voy a ponerme mejor a ver una serie, no, voy a ponerme mejor, ya. Y me distraigo, me pongo a ver redes y antes de ponerme a hacer lo que tenía que hacer, cuando voy a hacer lo que iba a hacer, ya no hay tiempo. ¿Ven? Entonces, básicamente, y esto pues yo sé que el tiempo no nos va a dar para entrar a profundidad, pero quiero que nos volvamos un poquito conscientes de eso. Tenemos que controlar los detonantes internos que tienen que ver con nuestras emociones. Tenemos que darle tiempo a eso que llamamos tracción, ¿sí? Tenemos que ponerle bloqueo, truquear se llama eso, es decir, ponerle contraseña, ponerle algún bloqueo a los detonantes externos, que ya vamos a hablar de eso. Y, por último, tratar de poner pactos para evitar la distracción. Voy a tratar de ser muy ágil con esto porque el tiempo es corto en radio, ¿no es cierto? Entonces, y para no cansarlo demasiado. Pero básicamente, hay 2 o 3 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, que tiene que ver con controlar nuestros detonantes internos, es decir, con controlar nuestras emociones, es pensar en aquello que nos motiva. ¿Qué te motiva a ti? Diariamente, siempre, todo lo que hacemos en la vida es por motivación, ¿sí? Como les decía, pues siempre que nos distraemos estamos tratando normalmente de escapar de alguna de las emociones que ya les estaba diciendo. Eso tiene un nombre en psicología, creo que es algo así como respuesta homeópata o algo así. Pero es importante entonces que tú te des cuenta que hay momentos en los que quieres escapar. Voy a colocar un ejemplo que a mí me pasa mucho. Yo soy muy tintero para los que me conocen. Tintero, me gusta mucho el tinto, el café. Entonces cuando yo estoy ansioso, cuando yo estoy nervioso, cuando yo estoy preocupado, es muy común que yo esté en el computador, ¿sí? Que yo esté haciendo mi trabajo o que esté simplemente en la radio, que es lo que hago. Y como quiero escapar, la forma de distracción mía pues es el café. Entonces quiero escapar de esa emoción y lo que hago es que me levanto del computador y voy a buscar un tinto y me entretengo allá. Y entonces me encuentro con un amigo y me pongo a charlar y me pongo a hacer... Y entonces me distraigo, ¿sí? Hay una normita, una reglita que es sencilla y que nos puede llegar a ayudar. Digamos, yo me senté a hacer un trabajo y me llegó ese momento de incomodidad donde me dieron ganas de irme a tomar el tinto. Colocar ejemplo. Yo coloco una reglita de 10 minutos. Entonces digo, no le voy a decir que no al café. Le voy a decir que sí, pero todavía no. Voy a esperar 10 minuticos más. Me voy a quedar haciendo este trabajo, escribiendo esta nota, otros 10 minuticos y dejo el café para dentro de 10 minutos. ¿Sí? Es empezar a postergar la ansiedad. ¿Ven? Y eso puede servir, ojalá, le puede servir a una persona, por ejemplo, que quizá lo que le gusta es un cigarrillo, lo que le gusta es, bueno, no sé, también una reglita de 10 minutos. Sí, pero todavía no, porque decirle que no de una es complejo, ¿cierto? Entonces, como nos gusta, como nuestro distractor, entonces sí, pero ahorita. Es como decirle sí, pero enseguidita, 10 minuticos, y a partir de ahí empiezo a decir aún no, todavía no. Y empiezo con 10, quizá más adelante se puede convertir en 12, en 15, en 20 o en media hora, y ya empiezo a centrarme un poco más. 2, lo que estábamos hablando de darle tiempo a la atracción, ¿sí? Y es un tema de planear tu día. Por ahí dice una frase muy sencilla que si usted no administra su tiempo, hay quien lo administre por usted. Entonces, si no planeas tu día, alguien más va a planear el día por ti. Siempre va a resultar quien ponga tu tiempo y te haga hacer las cosas. Entonces, lo primero es empezar a dar valor al tiempo, ¿sí? Entender que es la riqueza más importante que tenemos, porque la vida está hecha de tiempo. Entonces, si lo más importante es la vida y la vida es tiempo, pues lo más importante es el tiempo. ¿Listo? Entonces hay que ponerlo como nuestro principal valor, como nuestra principal riqueza. ¿Listo? Entonces, primero,
empezar a entender, digamos, cuáles son las cosas que te distraen. No puedes llamar a algo distracción si no sabes lo que te distrae. Ya estábamos hablando, ¿qué te distrae? Y empiezo a colocarle a eso nombres. Y empiezo a decir, bueno, por aquí no es, ¿cierto? Y tenemos que trabajar a partir de una cosa que se llaman los valores. ¿Listo? Piensa en la persona que te quieres convertir, a dónde quieres llegar. Y esa persona tiene que tener algunos valores. Coloca esos valores, ¿sí? Y los valores son los atributos de aquella persona en la que quieres convertirte. Básicamente es eso. Los atributos de la persona en la que quieres convertirte. Y ahí empiezas a decir, venga, esa persona que yo quiero ser se dedicaría a esto, votaría tanto tiempo en redes, votaría tanto tiempo en tal cosa, haría tal cosa. Y empiezas a cambiarlo, listo, porque empiezas a tener en cuenta eso. Para eso es muy importante tener un calendario, ¿sí? Tener unas notas donde puedas decir, voy a dedicarme de tal hora a esto. Puede ser que le vas a dedicar a la lectura 10 minutos, sepáralos, ponlos ahí en el calendario. Vas a decir, ese es el horario para mi lectura, este es el horario para mi película, este es el horario para almorzar, este es el horario para dormir. Muy importante también tener horario para dormir, a qué horas me voy a la cama, a qué horas me levanto. Todo eso es importante colocarlo ahí, ¿sí? Pero no tener lista de chequeo. Eso es muy aburrido porque nunca la vas a cumplir y eso empieza a generar en ti como una sensación de que no sirves para nada, de que no eres capaz. Entonces, porque la lista de chequeo siempre se va a repetir, entonces parece que nunca se va a acabar. Más bien, dedícale, así no termines la tarea, coloca tiempo a una tarea y dedícate ese tiempo. Si dices que vas a dedicarle tiempo al ejercicio media hora, que cumplas la media hora, que lograste terminar todos los ejercicios o no, no importa. Listo, pero que le dedicaste media hora a ese ejercicio. ¿Qué dijiste que vas a dedicarle 15 minutos a leer? Listo, siéntate. ¿Qué le hace que no terminaste el capítulo? ¿Qué le hace que no terminaste el libro? Pero le dedicaste los 15 minutos. Eso es lo más importante. Le dedicaste el tiempo que dijiste que le ibas a dedicar a eso que dijiste que le ibas a dedicar. Eso es lo importante. Para tener en cuenta, dedícate tiempo a ti primero que todo. Es lo más importante de todo. El tiempo que te dedicas a ti mismo. Segundo, el tiempo que dedicas a tus relaciones, ¿sí? Porque todos somos personas sociales, necesitamos tiempo para los demás. Y tercero, el tiempo que le dedicas a tu trabajo. Y ojo, en ese orden. Siempre eres más importante tú en términos de tiempo, las relaciones contigo mismo. 2, las relaciones que tienes en tu entorno, tus relaciones familiares, tus relaciones de amistad, tus relaciones comunitarias, ¿sí? Que haces parte de una asociación, de un gremio, de una junta de acción comunal, qué sé yo. Hay que dedicarle tiempo a eso. Y 3, a tu trabajo. O sea, en ese orden, primero tú, segundo tus relaciones y tercero, por último, tu trabajo. Tu trabajo siempre es lo último. ¿Que es importante? Sí, pero es lo último a lo que tienes que dedicarle tu tiempo y tienes que saber cómo dedicas tu tiempo a ello. Eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, los horarios para ti tienen que ver con tu salud. Entonces, si quieres tener salud, tienes que dedicarle tiempo a tu ejercicio físico, a tu meditación, tiempo a tu lectura, a tu formación, a los cursos, tiempo al juego, tiempo al sueño, todo lo que significa las dimensiones del ser humano, ¿sí? Contigo mismo. 2, el tiempo a tus relaciones, que tiene que ver con los grupos a los que perteneces, con las asociaciones, con todo ese tipo de cosas. Y 3, a tu trabajo. Porque la mayoría de nosotros pasa casi todo el tiempo en el trabajo, pero haciendo un trabajo reactivo del que les hablaba ahora, solamente respondiendo correos, corriendo de aquí para allá, respondiendo cosas urgentes, haciendo al final como que nada, ¿cierto? Entonces, como que haces de todo, pero no haces nada. Eso es corriendo de un lado para otro, corre mucho, pero en la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para el trabajo reflectivo. El trabajo reflectivo es ese que te permite planear, hacer estrategia, ser creativo, pensar. Ese es el verdadero trabajo reflectivo. Ese tiempo en el que parece que no estás haciendo nada. ¿Listo? Ojo que es muy importante. Es muy importante porque hay mucha gente que cree que es ver trabajando al otro, es verlo todo el tiempo en la oficina, es verlo todo el tiempo sentado, es verlo todo el tiempo escribiendo, es verlo todo el tiempo produciendo y no funciona así. Listo. El trabajo más importante es ese otro, el que parece que no estás haciendo nada. En esos espacios muertos, entre comillas, donde planeas, donde haces estrategias, donde te pones a ser creativo, donde te pones a pensar. Eso es lo más importante. ¿Listo? Ese tipo de trabajo que solamente sucede si laboramos sin distracciones. Ahí, asigna un tiempo a trabajar sin distracciones. No pienses en la lista de pendientes. Listo, no pienses en eso.
Y lo voy a dejar ahí porque, como les decía, el tiempo es corto. En radio, pues le dedicamos un tiempo específico a nuestro programa que ya va llegando a su fin. Entonces hoy hablamos de 2 pasos, el paso 1 y el paso 2, paso de controlar los detonantes internos, las emociones, el paso 2 de darle tiempo a la atracción. Mañana, Dios mediante, en nuestro próximo programa estaremos hablando del paso 3 y paso 4, no se lo pierdan, donde estaremos hablando de truquear los detonantes externos y de evitar la distracción mediante pactos, que ya les voy a explicar muy bien de qué se trata. Muchas gracias pues por estar con nosotros, por disfrutar de este espacio radial del camino de la felicidad, y pues será hasta la próxima, ¿no es cierto? Hasta la próxima oportunidad. De verdad que muy agradecido de que ustedes estén con nosotros. Los invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes, a escuchar nuestro programa, a compartirlo. Si es de alguna manera de servicio para ti, si crees que te sirve este programa, que te ha servido, que te puede seguir sirviendo, pues qué mejor que simplemente compartirlo con otros. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.